Hola, queridos conspiradores en casa, conspiradora, conspiradores, amigos. Bueno, en realidad creo que es bueno, sano y luminoso el hecho de que podamos analizar la historia del papel de la oposición en México, ¿no? Analizado desde cualquier ángulo que ustedes quieran y desde cualquier momento de la historia. Porque yo creo que, como nunca he creído en las culpas absolutas, pues para mí, en el caso del PRI, por ejemplo, por todas las culpas que pueda tener, que bueno, la mayoría son injustificables. ¿Dónde estaba la oposición? ¿Qué hizo la oposición? ¿Desde cuándo la oposición no pudo lograr vencer al partido en el poder? ¿Y qué es lo que falló? ¿Qué es lo que no funcionó? ¿Y por qué no funcionó? Claro, y las oposiciones nos podemos ir en la historia desde los inconformes, desde la conquista incluso, desde todo aquel que no está conforme con el modo que le están gobernando, con el modo que lo están, ni siquiera gobernando, porque no se tenía el concepto, pero me parece rescatable cómo encuentras tú como ciudadano el decir, hasta aquí yo ya no me siento ni representado, ni siento que mi vida fluya, ni más nada, ni la de mis hijos, ni el modelo, ni demás. Entonces empieza algo sanísimo en toda sociedad, que es oponerse, decirlo y organizarte como sociedad civil justamente para golpetear eso que no te está funcionando. Perdón, todas las oposiciones en este país fueron perversamente masacradas, claro, desaparecidas, proscritas, sí, una tras otra, sí, sin lugar a dudas. Me quedaba pensando en el 68, que pensamos o dijimos, o en algún momento se dijo, que fue la pérdida de la inocencia. Pero no, ya veíamos cómo venía la mano dura desde antes con médicos, maestros, con ferrocarrileros, ¿no? Y esto tampoco se ha contado. Y líderes. Sí. Y yo creo que también hay que desglosar un poquito. El término sociedad civil no lo encuentras en el siglo XIX. No, claro que no. O sea, ese es de los finales del siglo XX. Sí. Yo creo que del 90 para acá. Entonces, también para diferenciar, es la oposición que la... ¿Sociedad civil organizada? Sí, y además tampoco así como estoy en contra de, no es oposición. Quizá es tu autocrítica o crítica, pero creo que podemos irlo buscando también por ahí los desarrolladores. Por el derecho a disentir. Salud. Qué sano es disentir, qué bruto. Sobre todo disentir me parece un principio elemental de salud política, de salud democrática, republicana, ¿no? Pero bueno, si la consecuencia de disentir es lo que aconteció en Huitzilac, ¿no? Cuando mandan a asesinar a Francisco Serrano y a 13 de sus prosélitos, sus seguidores, o después mandan a asesinar a Arnulfo Gómez, se crea un partido que era el partido antireeleccionista. Y este partido antireeleccionista, que bueno, como partido político tenía todas las posibilidades de expresión y de libertad, ¿qué sucede con sus líderes? Los asesinan. Entonces, lo que tú decías desde el principio. Entonces, así no se puede construir un país. Claro, pero yo ubicaría más bien la oposición como la estamos, o el disentir, no tanto en ese momento, porque ahí, al final, a Serrano y a Gómez se los madrugaron Obregón y Calles, porque Serrano y Gómez se iban a madrugar a Obregón y a Calles. O sea, era la ley del talión y la ley del más fuerte. Yo pondría más bien, y para mí, los primeros movimientos claramente de oposición de una parte de la sociedad, yo los ubicaría, y si quieren lo podemos platicar y discutir, en el porfiriato. Cuando ya empiezas a ver una prensa que es perseguida pero que critica. El magonismo. El magonismo. Un movimiento obrero que empieza a gestarse como tal, que empieza a tener conciencia de ser movimiento obrero. Y es reprimido. Y es reprimido. A balazos. Cananea. No, ves sí, Cananea y pero luego claro. Sí, sí. Y quizá muy incipiente el movimiento campesino, pero no propiamente porque no hay organización. Yo creo que en cuanto a la oposición primera en México, así claramente es esta, según yo. A mí me gusta esta lógica, claro, con una sola apostilla, si no te importa. Estamos muy decentes, güey, no me importa. Está bien, güey, entonces ahí te va. La apostilla que es, el primer opositor tal vez fue Gonzalo Guerrero, porque venía con los españoles y acaba siendo capitán de los ejércitos mayas.
o sea, se opone. No sé, me gusta como persona. No, pero ahí sería inconforme. Inconforme Yo como creo- los muchos después. Sí, yo creo que oposición tendríamos, y eso también es algo que lo pongo aquí en la mesa, tendría que ser ya como una cuestión organizada. A mí me gustó el porfiriato porque sistemáticamente se implementa orden y progreso con la paz de los sepulcros. Es una forma de acallar. La paz porfiriana. La paz porfiriana. A ver, había una serie de personas importantes en lo que disentían, organizadas. Bueno, tenemos desde el caricaturista Posada, tenemos los hermanos Flores Magón, Aquiles Cerdán, en fin. Hay una cantidad de gente que empieza a decir, no me gusta. Esto ya no es democrático, esto ya no es lo que quiero. Y se persiguen. Es importante, si tú vas a Puebla y ves la casa de los hermanos Cerdán, cómo termina acribillado, cómo lo persiguen, cómo es que un periodista acabe siendo, bueno, Zapatero. Bueno, que hoy por hoy no estamos tan lejos, ahorita me acabo de caer en cuenta. En fin, qué difícil oponerse y que no te vaya el pellejo encima, ¿no? Pero fíjate que hay un paralelismo muy claro para mí. Uno de los principales problemas de este país es que hemos sido incapaces de construir un Estado de Derecho. El Estado de Derecho se construye con arreglo a la oposición. Cuando la oposición llega al poder porque está harta de lo que de la dictadura perfecta o de lo que tú quieras, a partir de ese momento se empieza a crear un equilibrio de fuerzas, se establece un edificio legal, respetable, y entonces puedes construir una democracia. Mientras no se le dé espacio y cabida a la oposición, porque como ahora pues matan a 140 candidatos a puestos de elección popular en el país, entonces, ¿cómo puedes construir una democracia o un Estado de Derecho sobre esa base? Es muy complicado. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que construimos una amalgama amorfa, caótica, y entonces tendríamos que empezar a sacar los hilos de la madeja para poder ir definiendo junto a los obreros o los periodistas en el porfiriato. Vas a agregar luego, a finales en el 1909, el maderismo, que es un movimiento de oposición política. Claro. Que yo creo que... Civil. Exacto. Absoluto. Yo creo que, y además que busca, y creo que esa sería la definición de la oposición. Lo otro puede ser estar en contra... Revolucionario. Sí, pero en términos de la oposición política es aquella que a través de los mecanismos que te otorgan las leyes, te organizas para oponerte a una idea, a un principio, a una forma de gobierno, Sí. a todo. Creo que, y eso fue el maderismo. Pero fíjate cómo Madero no logra aprovechar esa coyuntura, igual que tampoco la pudo aprovechar Fox. O sea, esta alternancia civil, como tú dices, que me parece el término adecuado. Bueno, finalmente llega al poder un hombre liberal, un hombre con convicciones republicanas, que quiere estructurar un Estado de Derecho, y bueno, mira cómo acaba, ¿no? Porque él no supo reaccionar a tiempo y se equivocó de mil formas. Pero igual Fox, es decir, Fox también se equivocó porque con todo el prestigio que llega, con todo el capital político con el que llega al poder, lo desperdicia miserablemente en lugar de construir un Estado de Derecho. La diferencia entre uno y otro es que uno era un ingenuo y el otro era un baboso. Pues finalmente, ¿verdad? Pero además, ¿sabes qué también? Sí. De las grandes cosas que prostituyó el sistema político priista fue a la oposición. Por Es decir, supuesto. durante la segunda mitad del siglo XX hay una oposición muy real, muy legítima. Los médicos, los maestros, los ferrocarrileros, los estudiantes, los enfermeros. Los comunistas. Los Inclusive sí. previo a todo o sea, eso. todos ellos eran algo muy legítimo y que era parte de parte normal en un Estado de derecho funcional. Como el nuestro nunca ha sido un Estado de derecho funcional y siempre privó el autoritarismo, entonces esos grupos opositores fueron absolutamente barridos por represión y en todos se utilizó la mano dura. Pero hay que ver también el origen de esto. A ver, Cárdenas expropia los ferrocarriles. Y entonces, ¿quién se levanta, no en armas, pero quién protesta después por todo este sometimiento por parte del gobierno? Pues protestan los ferrocarrileros. Los médicos, la mayoría de los médicos que se levantan también y que protestan, son médicos al servicio del Estado. Todos, casi todos. Todos. En 64, 65. Entonces es en contra de la dictadura perfecta. Esta oposición justificadísima de los médicos, de los profesores, también de los electricistas y de los ferrocarrileros, pues es muy justificada. ¿Cómo acaba? Pues acaba con violencia. ¿Por qué? Porque la dictadura perfecta era la dictadura perfecta. Y porque este Estado que prometió que tras una revolución todas las partes de la sociedad estarían representadas y estarían
tendrían las mismas oportunidades y vivirían el mismo milagro económico y demás. Fue una retórica para muchos. Para algunos sí tuvieron movilidad social, pero muchos otros no estaban dispuestos a perder la democracia por entrar a ese modelo que finalmente en 68, que además fue algo mundial, toda esta juventud decía, no más este status quo, no queremos más esto. Y antes de ser político fue muy social. Simple y sencillamente quiero traer el pelo largo, no quiero... una revolución de las ideas, del sexo, pensamiento, del claro. pensamiento, de Sí, muchas yo creo que otras el 68 surge más como un movimiento contestatario de Sí, la claro. juventud a un movimiento opositor político. De acuerdo. Totalmente. Porque de incluso acuerdo. tú lees el manifiesto de los chavos y es tan inocente. Es muy, Sí, muy sí, inocente. sí, La son destitución ingenuos. del jefe de policía de Cueto. La desaparición del la cuerpo de desaparición del cuerpo de granaderos. granaderos. Pero Presos fíjate que- políticos, que libertad. a diferencia del movimiento educativo en Francia, ellos pedían un nuevo plan de estudios, más capacitación de los maestros, no todo esto que era tan importante en la Revolución de Mayo del 68. Y sin embargo aquí, pues ve el pliego petitorio de los estudiantes Sí, mexicanos. pero el pliego petitorio viene después de la represión. Hay que pensar Claro. en eso. Ojo. No, Sí. el No, movimiento- ¿resultado? Sí, No. sí, todo lo que revienta con esto es el bazucazo a la puerta de Prepa 1. No, Ah, sí, exacto. Pero ¿cuál represión dices? ¿Ya el 2 de octubre? No. No. Por eso sé yo que no. Acuérdense, el movimiento Sí. estudiantil empieza por ese pleito entre Sí, Prepa y Boca, Ciudadelos y jugando los americano, arañas. y son reprimidos por el cuerpo de granaderos a macanazos. Y entonces se juntan las universidades para pedir la renuncia del jefe de Sí, policía. exacto, sí. Que fue una provocación estúpida de la policía. Claro. ¿Qué tenían que ir a meterse en las Por escuelas supuesto. a golpear a los Un estudiantes? bazucazo a Por la Dios. Prepa 1, a una puerta histórica. Pero bueno, finalmente en Estados Unidos también eran estos jóvenes que ya no quieren lo mismo, la guerra, quieren tener libertad sobre sus Ahí cuerpos, estaba las mujeres, también, la anticoncepción, Pero en ahí fin. tenía que ver también Vietnam, ojo. Claro, ahí Vietnam tienen estaba muy presente. Pero Por hay un punto supuesto. aquí, si quieren, para concluir esta parte. ¿Cómo es posible que después del 68, ¿no?, que fue tan catastrófico, Echeverría haya llegado al poder? El PRI vuelve al poder, se consolida en el poder. Es inentendible. Inentendible. Tú dices fraude Inentendible electoral. y no, porque la propia perversidad del Estado mexicano tenía engranado todo de tal, bueno, los corifeos que estaban alrededor, los partidos de aparente oposición. Claro, no, por Dios. O sea, Después del grito de Tlatelolco, este grito que decía justicia, 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 bueno, no solamente se silencia este grito, sino llega Luis Echeverría al poder, con todas sus consecuencias. ¿Cuándo aprenderemos? ¿Qué papel juega la sociedad en la integración de la democracia mexicana? Es decir, aquí está claro que la partidocracia pues, ha sido uno de los grandes males de este país, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los partidos políticos finalmente pues, derogan la voluntad popular. pero nunca dejaron operar a la sociedad civil. La sociedad civil era el monstruo de 1000 cabezas que podía destruir con todo. Acuérdate, el 20 de septiembre de 1985, un día después del terremoto, la gente en la calle había tomado el poder. Y se asustaron como nunca en su vida, cuando se dieron cuenta de la enorme fuerza que tenía la sociedad civil organizada. Yo creo que Ahí, bueno, se dieron cuenta de la fuerza que podía llegar a podía- tener. sí. Y creo que ese es el punto medular para nosotros poder analizar la oposición en dos sentidos. Una es la oposición partidista, que yo creo que, por ejemplo, en el PAN fue muy buena hasta que ganaron en el 2000. sí, sí. En Pero- cuanto a las oposiciones se convierten en gobierno, Aquí en México fue yo no sé si en otros países, pero aquí la alternancia demostró que todos los partidos opositores no estuvieron a la altura de las circunstancias es, de la alternancia, así es. porque lo que llegaron fue a servirse con la cuchara grande
y a trabajar del mismo modo en que habían trabajado antes cuando eran oposición, y ahora como gobierno. Y a facilitar el regreso del PRI al gobierno No, y como de todo. consecuencia. O sea, el PAN fue un nefastísimo 12 años. Y luego el PRI del 12, peor. Ni siquiera se tomaron el tiempo de leer la historia mínima de México para saber de dónde veníamos. La nueva. Claro. Oye, pero hay otro ejemplo que yo quiero aquí poner en la mesa. Cuando tú a una sociedad civil que le estás pegando en algo tan medular como la religión, ¿cómo lo domina la ultraderecha mexicana y se vuelve esto la guerra de los cristeros? Eso fue una oposición, fue un movimiento dolorosísimo para la sociedad. Quienes se morían eran los chavitos, eran los campesinos. Esos eran, ¿no? O sea, Pero escúchame, ahí no hay una oposición política. pero es una oposición a algo que ellos no querían de parte del Estado que les gobernaba. Pero, bueno, Y todos fueron saben. manipulados por Bueno, una postura pero fanática. manipulados porque el que cierra las iglesias es el propio, la Claro, propia jerarquía por eso, católica. pero manipulados por el poder religioso. No el gobierno Pero de Calles. claro, no, pero le echan la culpa a Calles. Pero claro. Exacto, pero bueno, ahí tenemos una sociedad, y fue un movimiento que es muy lamentable para todas esas personas que juraban que eso era una forma de una vida de oponerse, Pero yo manejados por la también- iglesia, sí manejados por la iglesia. Yo lo consideraría en otro ámbito, o sea, un movimiento social armado de algún otro tipo, no tanto una oposición porque me parece que en el momento en que tú traspasas toda la parte de la legalidad y llegas a las armas, dejas de ser una oposición para convertirte en un movimiento rebelde, revolucionario. Armado, sí, Correcto, Ah, claro. insurgente, Claro, Exactamente. claro. Yo sí creo que a partir Y del quedas 85 fuera de la ley. Claro, entonces con más razón el Estado puede arremeter como sucedió una vez que llegué a Echeverría y todos los jóvenes que en el 68 pensaban que podía haber un cambio, y ni siquiera de régimen, un cambio quizás nada más de actitud del gobierno, se da cuenta de que no, y entonces empiezan a engrosar las filas de la guerrilla urbana y de la rural. La Y Liga, viene el EPR. la guerra sucia entre 1968 y 1978, que es cuando llega la amnistía con López Portillo. Porque lo que pasa es que se ignoró el grito de Tlatelolco. Claro. A ver, este grito era Y un se grito ignoraron todos los gritos que venían desde atrás. desde antes, sí. Entonces, ¿cómo puedes ignorar ese grito? Y bueno, por eso decíamos, vuelve Echeverría al poder y es la catástrofe de catástrofes, porque no pudimos construir otra vez el Estado de Derecho, ni podemos participar como sociedad. Ahora mismo, yo te digo, la segunda vuelta es una garantía democrática importantísima en el mundo entero, o en casi todo el mundo. Aquí en México los partidos se negaron a que hubiera una segunda vuelta. Eso es verdaderamente aberrante Bueno, e increíble. Y se negó Eso, palazo de particularmente pie. el PRI. El PRI. Porque tenía otra vez engrasado el sistema perverso que lo hacía mantener el poder durante los primeros 70 Ahora, años y luego... entró una luz políticamente para todas estas oposiciones, que es la reforma política que fue a finales de Claro. los 80s, principios de los 90s, que termina en una institución civil, finalmente, que es el INE, el mítico INE, que garantiza lo que estás diciendo, Alex, que en la legalidad se pueda disentir y se pueda acceder a gobernar mejor que tú. Entonces, eso es el mecanismo. Y sin embargo, los candados a los candidatos independientes que representan a esa sociedad civil impiden que suceda. puestos por los mismos partidos. Claro, yo también creo que fue un paso fundamental el de el IFE entonces, INE ahora, pero nuevamente lo bloquearon y le cerraron las puertas los partidos. Porque es increíble que después de lo que sucedió en el 2006, o sea, por esa que tú puedas ganar una presidencia por 250,000 votos para gobernar a 110 millones en ese entonces de habitantes y cuando tu opositor está a 250,000, o sea, yo no sé cómo sobrevivimos a ese caos. Sí, claro. Y aún así, ninguno de los partidos fue capaz de impulsar con alianzas o como fuera moviendo la sociedad para que llegáramos al 12 o al 18 pasado a una segunda vuelta que es que cuando menos te garantiza un poco más de legitimidad para el ganador. Así es. La segunda vuelta es importante porque si un candidato nada más obtuvo, digamos, en la primera vuelta el 30% de los votos, la segunda vuelta te obliga a concertar acuerdos políticos con la oposición para que entonces tengas la mayoría en el Congreso y puedas ser presidente de la República. Eso es sanísimo porque también de una forma o de la otra acaba con la inmovilidad legislativa, que es tan importante. Esta parálisis legislativa que hemos padecido durante muchos años, ahora se logró muy bien durante el gobierno de Peña Nieto cuando se hicieron las reformas estructurales, gracias también a que el Poder Ejecutivo sobornó al Legislativo. Eso no hay que perderlo de vista. Es decir, para que Es la primera vez en la historia.
del mundo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, a lo mejor en Uganda alguna vez sucedió. No, bueno, sí, con Idi Amin. Sí, o sea, pero... Digo, entonces son datos que son muy importantes. Pero entonces ahí hablas nuevamente de, viene viciada de origen toda esta clase política y esta generación, porque siguen comportándose, siendo oposición o siendo gobierno, se siguen comportando como los enseñó a comportarse el sistema político en el siglo XX. Así es. A mí me dicen, yo diputado, senador de la oposición, me dicen que me van a dar $1 millón a cambio de mi voto. Y pues, ¿de qué se trata? Por supuesto que no. Pues si soy oposición y no voy a vender mi voto por ningún dinero. ¿Y aquí qué pasó? La corrupción en su máxima expresión. Pero por otro, los partidos impiden a sus diputados o senadores votar en conciencia. Entonces tienes que votar como bloque. En bloque. ¿Por qué? Yo sé que representas a cierto partido, pero al final no es al partido a quien representas, estás representando a ciudadanos comunes. Claro, a tus electores. Por eso yo sí creo que a partir del 85 y conforme fue avanzando la oposición, la que hoy cuenta y la que nos puede llevar a un lugar mejor como país es la sociedad civil. Las ONGs, las sociedades que se van construyendo, las sociedades civiles y demás, que finalmente son las que en un momento dado pueden ir empujando y que han empujado la transparencia, la lucha contra la corrupción, los desaparecidos, encontrar o hacer los registros de los desaparecidos, etcétera. Para mí es muy importante lo que sucedió a partir del 88 con el escándalo electoral de Salinas de Gortari y de Cuauhtémoc Cárdenas. A partir de ese momento hubo un movimiento social para crear un IFE, para crear un TRIFE, porque estábamos hartos ya de las fraudes electorales. Bueno, ¿qué sucedió después? Bueno, se crearon estas instituciones. Ahora mi esperanza es que a partir de este momento, como la sociedad civil está harta de la corrupción, pues que sí se cree un sistema anticorrupción encabezado por un fiscal nombrado por un consejo ciudadano que no dependa del Poder Ejecutivo. Y es que el tema de la oposición en democracia es lo más complicado, es uno de los máximos de la humanidad. O sea, ¿cuántas guerras en la humanidad? Siglo XX, vamos a hablar siglo XX porque es el concepto, pero imagínense qué descarrilamiento tuvo México si en la entrevista a Díaz-Krillman hubiera existido verdad y hubiera pasado la alternancia famosa dentro de un sistema que sí hubo mucha represión. Yo no estoy borrando Cananea ni Río Blanco, pero si a la sociedad se le hubiera dejado, que ya estaba lista, ya habían crecido esos 30 años y hubiera pasado... Pero no es que los dejen, si no te dejan, lo tomas. Bueno, pues lo tomamos y nos echamos 100 años. Yo creo que, Porfirio Díaz era tan taimado que hablar de que México ya está preparado para la democracia cuando tenías el 90% de analfabetas y el 80% de población rural, fue hasta generoso con los mexicanos. Pero quien mueve no son los analfabetas, esos hubieran quedado igual que estaban. El que mueve es el ilustrado, el maderista, es la clase media, el que decía, ya basta, ya quiero la democracia. Entonces, yo lo único que quiero como enfatizar es, lo tomamos y lo hablamos como tan por sentado. Realmente la oposición y que un Estado garantice que se dé, y que se dé alternancia y que se dé democracia y yo difiero y ahora es lo que luchamos en la humanidad desde hace mucho tiempo. Yo creo que el futuro inmediato de México en los siguientes años está en la sociedad civil, no en la oposición dentro de las estructuras del poder, es decir, no en la oposición del legislativo, no en la oposición en el Senado, no en la oposición en las legislaturas locales. Sino en las calles. Sino en las calles y en la y no me refiero a poner plantones. No, me refiero a organizarse. Por porque supuesto. ya demostró todas, o sea, ¿qué pasó? ¿Cuál es el gran resultado partidista del fraude del 88? El PRD. ¿Y qué nos demostró? Casi el próximo año se cumplen 30 años de su fundación. ¿Qué nos demostró? Que se lo devoró el sistema político mexicano, hasta el grado de casi extinguirlo. Cuando tendría que haber ido siendo progresista, es decir, soy la izquierda, vamos adelante. No, terminó siendo parte de ese mismo sistema que detestamos los mexicanos, porque los mexicanos en la mayor parte, yo creo que todos, tenemos cuentas pendientes con los partidos políticos de hoy en día. Pero fíjate que era una gran esperanza para México, era precisamente los candidatos independientes. Entonces dijimos, un candidato independiente finalmente que no depende de los partidos, que es antipartidocracia, pues es la gran maravilla, ¿no? Porque sonaba muy bien. ¿Qué pasa en Nuevo León con el Bronco? Que finalmente llega al poder porque va a meter a la cárcel al gobernador Medina. Y gracias a esa
promesa de campaña, lo eligen gobernador del estado. Pero es que ¿Qué también- pasó? Bueno, entonces cuando te frustras también, ahora sucede que los candidatos independientes, que los gobernadores supuestamente independientes, no pueden hacer absolutamente Pues es nada. que no eran independientes. Pues claro que no, Por pues favor. claro que no. Yo creo otra cosa. Porque además trabajas con la- También como sociedad tienes que ser crítico y razonar, o sea, hacer tu propio análisis de la circunstancia. ¿Qué oímos mucho en la campaña pasada? No, pues es que yo voy a llegar al poder y entonces sí meto a la cárcel a Peña Nieto. Perdón. O sea, tú utiliza los mecanismos para cumplir y que haya justicia. No es de yo llego y meto a la cárcel o yo llego y no meto a la cárcel. Es yo llego a revisar cuál es el estado de la situación y si hay algo que perseguir, lo voy a perseguir porque eso es un estado de derecho funcional. No es porque es promesa de campaña meter a Peña Nieto a la cárcel. Eso me parece una estupidez porque estás nuevamente vulnerando el Estado de Derecho. No es un asunto de yo, el presidente y mi capricho, voy a perseguir. Hay elementos suficientes, vamos a perseguirlo. Pero sobre todo, Alex, vamos a construir un sistema anticorrupción eficiente, que el fiscal general sea autónomo, nombrado por un consejo ciudadano, número uno. Número dos, que como sucede en muchos países, los jueces sean electos por la ciudadanía, no. Ya se acabó que lo puedan nombrar de acuerdo a la evolución. Justicia clara y expedita. Claro, Eso es un- que Yo los creo que- jueces, podemos elegir a los jueces. Pero como, o sea, Pero y yo creo además- que no podemos estar eligiendo todo. Yo creo que necesitas crear las estructuras para que estén los mejores por ciertos métodos. Pero imagínate, ahora en el 19, prepárate para la campaña de elegir jueces. ¿Qué? Ha funcionado, porque además... Sí, de Noruega con 5 millones de habitantes. Es que el problema es que somos no, en muchos. Estados Unidos se pueden elegir también a los jueces. A todos del circuito. No, a los jueces, los magistrados, los ministros no. Creo que nos tenemos que ir. No, Yo, pero otra perdón cosa- que les haga. Tú eres siempre la guafita. Sí, No, qué se me bruto, queda, ya. se me queda una idea. Todo lo positivo que fue el IFE y todo lo positivo que fue que se le diera dinero a los partidos, también creo que los partidos debemos de entender que la sociedad necesita buscar su propio dinero. Ya estamos... ¿Por Sí. qué no podemos las campañas? Por eso los independientes se diluyen. Tenemos porque la democracia más cara del mundo. Además- Nos cuesta miles de millones de pesos. Me declaro opositor a todos ustedes. Yo también.